Hola amigos, pues en este nuevo video de el pan de la palabra, es nunca mejor que en este domingo dedicado en toda la iglesia a resaltar la importancia de la palabra de Dios. Y entonces desde ahí me gustaría explicar brevemente lo que entiendo que es el mensaje más importante de este domingo. Las lecturas de este domingo de la palabra de Dios nos ponen delante de tres situaciones límite. No sé qué os suena de situación límite, pero una situación límite, esto luego tiene su en Jaspers, en la filosofía, su definición, pero son aquellas situaciones que nos enfrentamos muchas veces en nuestra vida donde nos somos confrontados con una realidad que nos supera en mucho, una realidad que no podemos no solo controlar, ¿no? Que nos experimentamos limitados, sino que reconocemos que tenemos que cambiar nuestra vida, que dadas esa situación, límite extrema, un cambio radical, puede ser una situación de guerra, una enfermedad terminal o muy grave, crónica, puede ser como es para todos nosotros un poco, ¿no? Esta situación de la pandemia que nos obliga a cambiar la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de relacionarnos unos con los otros, la forma de relacionarnos incluso con Dios, la forma de celebrar la Eucaristía, todos con la mascarilla, la distancia, la desinfección al entrar, al salir, antes de comulgar. Son ejemplos, ¿no? Muy concretos que los estamos viviendo ahora con esta cuestión de la pandemia, pero que tantas situaciones en nuestra vida pues somos confrontados. Y esas situaciones existenciales humanas pues yo creo que nos ayudan a comprender a estas tres lecturas. La primera lectura, Dios envía al profeta Jonás a Nínive, una ciudad, la capital de Asiria, de paganos. No explica cuál era el pecado, cuál era el mal en el cual estaban viviendo, pero efectivamente el profeta les anuncia una amenaza. Es decir, Nínive, la capital, esa ciudad tan grande que tardaba 3 días en recorrerla, pues va a quedar destruida si no nos dice ni cuál era el pecado, el mal que cometían, lo que tenían que cambiar, de que tenían que convertirse, pero ni digamos una propuesta, era solo la amenaza: si no cambian de conducta, si no se conviertan, Nínive será arrasada. Todos se arrepintieron, hicieron penitencia y con esa actitud de cambio y de humildad delante de Dios, de reconocer que estaba mal y mostrar, dar muestras, ¿no? De que querían ser fieles al Señor, querían obedecer a la predicación de Jonás, que tampoco se nos explica el contenido, aparte la amenaza de la destrucción, pues eso ha evitado la destrucción y ha permitido una nueva vida, una nueva realidad, aunque fuera a seguir más o no se nos dan muchos datos. Los datos que se nos dan es la fuerza de la predicación de Jonás, que bajo una situación límite a la amenaza de destrucción llevó a un cambio de actitud de los habitantes de Nínive. Lo que tiene mucho que ver con el Evangelio. Solo que ahora la situación límite no es una amenaza, no es una amenaza de destrucción, es la buena noticia del Evangelio. Es muy bonito porque Jesús tiene dos partes el Evangelio. En una primera parte al inicio, que es un sumario de lo que hace Jesús, de lo que es la predicación de Jesús. En el Evangelio de Marcos está iniciando, donde justamente Jesús anuncia la buena noticia de la llegada del reino. El reino de Dios está cerca y por lo tanto convertíos y creed a esta buena noticia. Y luego viene la segunda parte del Evangelio, que es ese encuentro con los discípulos primeros y el llamamiento a seguirle, ¿no? A la orilla del mar de Tiberíades, ¿no? Dos partes, ¿no? Pero la primera es esa que nos pone delante de una situación límite, es decir, Dios reina. Ahora Dios ha empezado, ha inaugurado, ha llegado el reino de los cielos. El tiempo se ha cumplido. Ya no hay que esperar más. Ahora quien manda, quien reina, quien gobierna es Dios. Y delante de esta llegada del reino, solo hay una opción. Es la conversión,
un cambio de vida, un cambio de actitud y creer la buena noticia del Reino. Si no hay esa disposición a la conversión y no hay esa acogida o esa fe, esa creer a la buena noticia del Reino, pues se quedan fuera, ¿no? Y no nos da muchas explicaciones tampoco Marcos, ¿no? Pero ha de haber sido tan fuerte la forma como Jesús predicaba, como Jesús anunciaba, presentaba la nueva situación, límite, pero límite ahora en sentido positivo, ¿no? Que ante la invitación a seguirle y la propuesta, digamos la promesa, yo y haré de vosotros pescadores de hombres, salvadores de hombres, lo que significa, la respuesta de los primeros discípulos, de Andrés y Simón, de los hijos de Zebedeo, pues Santiago y Juan, fue inmediata. Inmediatamente dejaron las redes, las barcas, lo dejaron todo para ir en pos de Jesús, para ir con Jesús, ¿no? Y entonces, luego, bueno, la otra situación límite es la de la segunda lectura, es decir, la conciencia que tiene San Pablo, que se ha encontrado con Cristo resucitado, que sabe de primera mano la historia de Cristo, de su condena, de su muerte y de su resurrección, que advierte que aquí hay una nueva realidad, hay una nueva vida, hay una vida más allá de esta. Y entonces esa fe, ¿no? Y esa certeza, para Pablo es una fe cierta, ¿no? Ha de hacernos poner en su sitio todo lo demás, ¿no? El tiempo presente realmente es fugaz, es muy limitado. Desgraciadamente a veces pues es más incluso de lo que esperaríamos, ¿no? Ahora con tanta gente que está falleciendo y tantas olas de la tercera, no sabemos dónde va a parar esto, ¿no? Y somos más conscientes de eso, pero es una realidad de siempre. Entonces Pablo dice que justamente delante de esta realidad no es una amenaza probable, es una certeza de que el mundo presente, a nivel personal primero y a nivel de todos, es fugaz, terminará, de elegir y optar por aquello que va más allá de este mundo, aquello que lo trasciende, ¿no? Y vale realmente la pena, que es en definitiva la misma conciencia que con la llegada del reino tomaron los discípulos, ¿no? De que valía la pena dejarlo todo e invertir todo en la persona de Jesús, aquel que venía a traernos, a acercarnos al reino de los cielos. Yo creo que para nosotros, ya resumiendo, muchas veces vivimos como si no hubiera situaciones límites en nuestra vida. Y realmente la conversión, un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de vivir, del modo de relacionarnos unos con los otros, de relacionarnos con las cosas de este mundo, de relacionarnos con Dios, tiene mucho que ver con esa darnos cuenta de lo provisional que es todo ahora y al mismo tiempo de cómo ya lo definitivo, que es el reino de los cielos, ha llegado, ha entrado en este mundo y cómo podemos vivirlo, comunicarlo, cómo podemos realmente ir cambiando, ¿no? Lo caduco, lo que habla San Pablo como fugaz en la segunda lectura, en algo que vale para el reino de los cielos, ¿no? Entonces, pues que podamos realmente también escuchar como delante de esta realidad la llamada del Señor no es algo que de susto, no es algo como muchas veces se vio, no, que no me toque a mí que no me llame, porque esto de dejarlo todo, dejar bastante para ir detrás del Señor, pues a mucha gente le asusta, cuando es la mejor inversión y es una respuesta libre, deseosa, voluntaria y rápida, ¿no? Cuando uno es consciente de esa situación límite en positivo, ¿no? De lo que ahora es posible vivir porque el reino ha llegado y porque Jesús está en medio de nosotros.